Se están magnetizando al campo electromagnético de la banda magnética. Con ustedes yo soy el Dr. Darkness y en esta ocasión hablaremos de la Capitana Marvel. La banda magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Continuando con esta saga sobre el Capitán Marvel, o más conocido como Shazam hoy en día, hoy hablaremos sobre quien le robó su nombre, y algunas otras cosas relacionadas como eugenesia, abuso y registros de marca. Está bien, creo que eso no es lo que esperaban. Comenzando con lo de marcas registradas, la razón por la que hoy en día tenemos a la Capitana Marvel y no al Capitán Marvel es porque si regresamos a la era dorada de los superhéroes, hubo un tiempo en que Shazam fue más popular que Superman, tanto que empezó a ser un problema para su competencia. Lo más conocido y que ya hemos discutido en emisiones anteriores, es cómo esto llamó la atención de DC, terminando en una demanda que acabó con Shazam, o más bien, como era conocido en aquel entonces, el Capitán Marvel, por 20 años. Sin embargo, por ironías de la vida, DC terminó trayendo de vuelta al Capitán Marvel tras haberlo matado con la fuerza de sus abogados. Solo que había un problema, ya no se podía llamar Capitán Marvel, bueno, al menos no en el título de su cómic. Esto es ya que Marvel tampoco estaba muy alegre de que existiera un personaje llamado Capitán Marvel, cuando su compañía literalmente era Marvel. Es por esto que cuando DC demandó a Fawcett Comics, y los mismos detuvieron sus cómics del Capitán Marvel, estos perdieron la marca registrada. Aquí hago un paréntesis. A diferencia de los derechos de autor, una marca registrada más bien consiste de una frase, palabra, nombre, logo, o similares que representen tu marca. Esta se tiene que registrar y renovar periódicamente. Por lo mismo, si no se renueva se pierde, y queda libre para que alguien más la use si paga los derechos. En este caso, Fawcett Comics no renovó el registro del nombre Capitán Marvel, ya que no tenía sentido si de todos modos no podían publicar nada acorde al acuerdo que hicieron con DC. Ante esto, Marvel vio una oportunidad única, pero había un truco: para hacer válida una marca registrada la debes usar. Y con eso Marvel creó al primer Capitán Marvel, mientras que DC tuvo que adoptar Shazam como el título de su cómic. Pero esta primera iteración del Capitán Marvel no era Carol Danvers, quien es la que hoy en día identificamos con el nombre. Por el contrario, se trataba de un extraterrestre llamado Marvel, un espía de la raza de los Kree. Y aquí es donde podemos tomar nuestro primer tangente para hablar de eugenesia, un tema que ya hemos tocado aquí en la banda magnética. Y es que, aunque los Skrulls, los enemigos jurados de los Kree son más famosos, creo que los Kree ofrecen una lectura más interesante en algunos aspectos, que normalmente solo se deja como algo de fondo. Esto es ya que los Kree son una raza supremaquista, no muy alejada de los nazis en algunos aspectos, en particular en cuanto a la eugenesia. ¿Pero qué es la eugenesia? Esta se refiere a grandes rasgos a la creencia de poder mejorar a una raza mediante la selección artificial de genes considerados como mejores. En la práctica esto suele ser mediante promover la reproducción entre individuos con genes deseables. Por ejemplo, para los nazis la gente de raza aria con genes vistos como puros. O por el contrario, en eliminar genes indeseables, lo cual puede ir desde buscar eliminar genes relacionados con enfermedades, hasta tal cual hacer esterilizaciones forzadas a individuos con genes mal vistos, o de plano eliminar a estos individuos, por ejemplo, abortando individuos con enfermedades genéticas o exterminando a individuos considerados como indeseables. Y si bien el planteamiento parece tener algo de lógica en un principio, la realidad es que se fundamenta en pseudociencia y en información sesgada. Rasgos fenéticos como el color de piel no tienen un efecto real en el valor de un ser humano, eso solo es racismo. Además, no se puede determinar que ciertos fenotipos sean superiores. De hecho, si bien algunos rasgos pueden ser ventajosos en algunas situaciones, en otras pueden ser una desventaja, e incluso si vemos a la naturaleza, la diversidad es una ventaja, contrario a tratar de tener todos los miembros de una población iguales. Esto se suele ver con organismos que producen clones, pues si bien pueden estar perfectamente adaptados a un ambiente, en cuanto el ambiente tiene un cambio, la especie entera se extingue. Por eso incluso en este tipo de organismos, aún hay posibilidad de tener variación genética. Un buen ejemplo son los plátanos, que todos son clones hoy en día,
y en una ocasión una enfermedad casi los extinguió, pues todos los plátanos eran vulnerables a esta y ninguno podría sobrevivir. Lo único que los salvó fue un plantío aislado del resto del mundo, que se mantuvo en cuarentena, mientras todos los demás plátanos desaparecieron, llevándose con ellos la enfermedad. Pero incluso aquellos genes que podríamos considerar como indeseables, como lo puede ser una enfermedad genética, en realidad también puede ser una ventaja. El caso más claro es la anemia de células falciformes, la cual causa que los glóbulos rojos tengan malformaciones. Normalmente esto reduce la expectativa de vida de alguien que padece la enfermedad, pero también es una ventaja ante la malaria, pues el parásito es incapaz de plegarse a los glóbulos rojos con malformaciones, lo cual hace que, en zonas de malaria, un individuo que presente parcialmente anemia de células falciformes tenga mayor expectativa de vida que alguien que no presente la enfermedad. No digo que todas las enfermedades tengan un uso, más bien digo que el hecho de que sepamos de los genes no implica que tengamos en suficiente conocimiento ni sabiduría para elegir arbitrariamente cuáles merecen existir y cuáles no, y la verdad dudo que algún día lleguemos a ese punto dada la inermete visión limitada que solemos tener los humanos. Y los Kree son el peor ejemplo de esto. Por un lado, tienen esas creencias supremaquistas que los llevan a tratar a otras especies como inferiores, lo cual los ha llevado a tratar de conquistar otros mundos como meras colonias, incluyendo la Tierra. Por otro lado, en realidad en algunas iteraciones ellos ya están sufriendo de los problemas antes mencionados, pues su pureza genética los ha llevado a reducir su acervo genético, al punto que en realidad son muy vulnerables a cambios en su mundo y a enfermedades. Pero las similitudes con los nazis no terminan ahí, pues no se rigen por una democracia, más bien son muy utilitaristas, teniendo a la inteligencia suprema como su líder supremo, y fabricando en cierto modo a los Kree con un solo propósito. Y si bien esto los ha llevado a grandes avances tecnológicos, también parece ser lo que los ha llevado a un estancamiento y a una inevitable extinción. Todo esto curiosamente sí se retoma, aunque muy ligeramente, en la película de la Capitana Marvel del 2019, pero mis opiniones al respecto los salvaré para después. Sin embargo, hablando de esa película, creo que podemos hablar del lado más oscuro, o al menos una de las historias más oscuras, de la protagonista. Me refiero a lo que es considerada una de las peores, si no es que la peor historia de los Vengadores. La vez que Miss Marvel, antes de tomar el manto de Capitana Marvel, fue embarazada por su propio hijo. Y eso suena bastante mal, pero se pone peor. En los 80s, las malas lenguas dicen que Miss Marvel era el personaje favorito de uno de los editores en Marvel, así que un grupo de escritores, George Pérez, Bob Layton, David Michelini y Jim Shooter, escribieron esta historia. Esta comenzaba con Miss Marvel descubriendo que estaba embarazada de pronto. Además no era un embarazo normal, sino uno acelerado, por lo que al día siguiente dio a luz a un niño que crecía igual de rápido, Marcus. Y pronto Marcus se puso a trabajar en construir una máquina, sin que ninguno de los otros Vengadores lo cuestionara en realidad. A excepción de Ojo de Halcón, quien ante sospechas de que esa máquina estuviera causando algunos problemas con la realidad, destruyó la máquina. En este punto Marcus admitió la verdad. Marcus era el hijo de Immortus, pero nació en el limbo, así que para poder existir secuestro e impregno, por no decir que abuso, a una mujer, la cual resultó ser que Miss Marvel, para nacer en nuestro mundo. Y digo abuso pues básicamente se explica que le lavó el cerebro para tener relaciones con ella. Pero necesitaba la máquina para poder seguir existiendo. Sin embargo, ahora que fue destruida regresaría al limbo, aunque, con Miss Marvel aún bajo el lavado de cerebro, esta lo acompañó. Y los Vengadores simplemente lo aceptaron como normal, aunque Miss Marvel se fuera con su hijo que ahora era su amante al limbo. Y por un año, Miss Marvel desapareció. A mucha gente no les gustó esto, con mucha razón, entre estos, otro escritor, Chris Claremont, quien le daría una continuación a esta historia, con Spider-Woman encontrando a Miss Marvel y llevándola con los X-Men, revelando que Marcus murió poco tiempo después de regresar al limbo. Por otro lado, Miss Marvel decidió permanecer con los X-Men por un tiempo, pues estaba enojada, con justa razón, con los Vengadores, ya que no hicieron nada para evitar que fuera con Marcus, pese a que él mismo admitió sus manipulaciones.
De cierto modo esto era más bien un metacomentario a los escritores de aquel cómic, que Marvel trató de dejar atrás tras la respuesta negativa por parte de los fans bien merecida. Marcus no solo usó y abuso de Carol en todo el sentido de la palabra, sino que su equipo la dejó a merced del mismo abusador sin cuestionar nada. Pero no quiero dejar esta emisión en un sabor tan amargo en la boca, por lo que ahora comentaré sobre algo más ligero. Hablaré un poco sobre la película del 2019, la cual es un tanto repudiada en realidad. Por mi parte, como suelo decirlo, no pido mucho de las películas de superhéroes, y en general la fórmula de Marvel suele funcionar. En cuanto a la historia de la película en general, creo que en este sentido, la película nos ofrece lo de siempre. Quizás su mayor error fue venderse como la revolución feminista, cuando no destacaba en particular por esto. Y como adaptación está bien hasta cierto punto en mi opinión. Retoma algunas cosas del personaje incluido lo de los Kree. Adapta bien el uniforme de Carol al universo que han ido construyendo, aprovecharon el factor nostalgia y me encantó el soundtrack. Y eso es todo lo bueno que puedo decir. Por lo que mencioné sobre los Kree, creo que queda claro que desperdiciaron la oportunidad de contar una historia más profunda, e incluso en ese sentido, no me molesta la actitud estoica de la Capitana Marvel en un inicio, pues creo que se alinea muy bien a el trasfondo nazi de los Kree. Aunque me hubiera gustado ver un cambio en su actitud a la que vimos en la secuela, para dar más contraste. Ya que, si bien la actitud estoica se siente fresca, comparada con la actitud sarcástica del resto de héroes, también es un tanto plana, no mala, solo plana. Aburrida como solía ser la actitud de Thor en ocasiones. Por otro lado, lo que sí me decepcionó fue la introducción de la pelea entre los Kree y los Skrulls, pues los Skrulls fallan como refugiados, y también cierran las puertas a sagas tan icónicas como Invasión Secreta, de hecho, resultando en la serie que más bien decepcionó. Pero lo que realmente odié, y que hizo que la película pasara de ser una más del montón a mala, fue cómo trataron a Nick Fury como remate de los chistes. Entiendo que nos estaban presentando una versión del personaje que aún era un novato, pero tal cual, lo trataron como un bufón que contrasta con el genio estratégico que nos habían presentado en el resto de las películas. Y la gota que derramó el vaso, fue como perdió su ojo, pasando de ser algo que lo ponía como alguien rudo, a ser una mera broma. Y si bien entiendo que buscaban poner ironía en ese aspecto, para mí solo rebajaron al personaje a un chiste. Por otro lado, recuerdo que cuando salió la película la vendían como que sería súper importante para la saga del infinito, y que la Capitana Marvel sería el personaje más fuerte. Ninguna de las dos cosas se cumplió. Creo que la secuela de Ant-Man fue mucho más relevante y entretenida, contrario a como la gente suele hablar de las películas de Ant-Man, por cierto, y por otro lado, la Bruja Escarlata mostró superar, no solo a la Capitana Marvel, sino al mismo Thanos. Y para empeorar la cosa, al final el mismo Marvel abandonó a la Capitana Marvel dejándola de lado para sus siguientes etapas en vez de seguir construyendo al personaje. Pero viendo como Marvel solo ha usado al personaje para mantener un registro de marca, y han desaprovechado un personaje que podría dar historias más profundas, en vez, tratándola de lo peor, no me sorprende. Al principio de esta saga de emisiones sobre el Capitán Marvel dije que el personaje tenía una maldición, y creo que eso se extendió hasta a su nombre. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse recordando.